No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con mucha información, con mucha intensidad informativa, sobre todo por lo que tiene que ver con el tráfico ferroviario. Enseguida iremos con todas las novedades, pero también por la información internacional, porque Donald Trump está a punto de llegar a Davos, ha tenido que retrasar unas horas su viaje porque el avión presidencial tenía un problema eléctrico menor, ha tenido que volver a Washington, pero vuelve a volar ya hacia Davos y ahí le espera pues una resistencia hacia sus planes que yo creo que no se había evidenciado nunca tanto como en los discursos que hemos podido escuchar del primer ministro canadiense y también de Emmanuel Macron. A todo esto vamos a ir en la próxima hora y media, que es lo que va a durar este abierto. Así que lo primero, saludar a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días, señores. La cuestión ferroviaria, la noticia se la hemos adelantado poco antes de las 8 de la mañana. Se han levantado las restricciones de velocidad en el AVE que se impusieron ayer, que Adif impuso ayer a los maquinistas. Había como unos 160 kilómetros de ese trayecto entre Madrid y Barcelona que tenían que hacerse a 150 kilómetros por hora. Bueno, pues después de haber revisado las vías esta noche, y ahora en un instante nos lo va a explicar Edu Hernández, después de haber hecho la revisión de las vías, se levanta este límite de velocidad, queda solo restringido a un par de puntos de ida y de vuelta, y en lugar de 150 kilómetros por hora serán 230, pero insisto, ahora iremos con los detalles porque la novedad es el accidente de tren que ha habido esta pasada noche en un Rodalies, en Cataluña, en Gelida, un muro de contención. Ya saben que, sobre todo en Cataluña, los que nos estén escuchando desde allí, que lleva lloviendo muchos días y con mucha intensidad. Un muro de contención se vino abajo, llenó la vía de escombros de tierra y ha provocado ese accidente en el que murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. En la zona donde está el tren accidentado sigue Soledad Domínguez. Sole, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángels? Buenos días. Nos decía Sole a las 8 que la principal hipótesis es que un talud de tierra, ese muro de contención, cayó justo en el momento en el que pasaba el tren. Sí, en una de las conexiones yo os decía que la zona del accidente estaba al final de una recta, no demasiado larga, pero una recta al fin y al cabo. Llamaba la atención que no hubiera habido tiempo de reacción por parte del maquinista. La hipótesis con la que trabajan los bomberos y que nos confirmaban hace unos minutos es que ese desprendimiento de tierra, ese movimiento, se habría producido justo en el momento en el que el tren pasaba por ahí. Por lo tanto, capacidad de reacción imposible por parte del maquinista que iba al mando de ese tren. Eso explicaría pues que la parte frontal derecha del tren esté aplastada en esa zona y que todo el primer vagón, que es donde va la máquina, se haya desplazado fuera de los raíles y ligeramente hacia la izquierda, aunque sin llegar a invadir la otra vía en la que podrían circular trenes en sentido contrario. Ahora mismo, ¿qué labores se están haciendo en la zona? Pues mira, nosotros ahora mismo nos han desplazado, ya no estamos en el paso elevado desde el que veíamos la vía, sino que estamos en una zona de las instalaciones de una bodega, una cava. Esto es una zona de viñas y de cava. Aquí es donde se instaló anoche el primer punto de atención a las 37 personas que resultaron heridas en el accidente de anoche, y es en este punto donde se ha instalado también pues el puesto de mando de los bomberos, que van a informar ahora de los trabajos que quedan por hacer. De momento ya hemos visto que hay operarios que están accediendo a la primera cabina y al primer vagón del tren siniestrado para recoger todas las evidencias, porque esto que apuntábamos es la hipótesis. Ahora los peritos tienen que recoger todas las evidencias, todas las pruebas que confirmen esta teoría. Ahora sí, como hay luz, pues ya se puede haber más movimiento, porque a primera hora pues se estaba haciendo simplemente tareas de vigilancia de que nadie tocara nada y de que no se alterara el escenario. Y solo decíamos que el fallecido es uno de los maquinistas en práctica, porque en la cabina, recordemos, ¿no?,
Iba el maquinista y tres maquinistas en prácticas que estaban observando las operaciones, entiendo. Sí, nos acaban de confirmar personas que han hecho esta misma formación, es decir, aquí en Cataluña, en Hospitalet de Llobregat, en concreto, hay una escuela de formación de maquinistas de Renfe. Aquí vienen estudiantes de toda España. Entonces, estos estudiantes tienen que pasar toda una serie de pruebas y exámenes bastante exigentes. Primero hacen prácticas con simuladores y no es hasta que ya han pasado todas las pruebas oficiales, todos los exámenes, que pueden acceder a la cabina. Primero lo hacen simplemente como observadores. Nos cuentan que cuando hay un maquinista oficial y 3 personas observando, quiere decir que quien tiene el control de la maquinaria es el maquinista oficial, y que esos 3 estudiantes en prácticas lo único que están haciendo es observar cómo se hace el servicio y aprendiendo las rutas y viendo pues todas las posibles incidencias que se pueden producir durante un servicio normal, pero que en ningún caso esos estudiantes en prácticas tienen acceso a la maquinaria, no son ellos los responsables de llevar el tren. Sole, gracias y quedamos pendientes de cualquier novedad en esa zona. Aquí estaremos hasta ahora. Este accidente en Gelida, que fue el segundo que se registró ayer en la red de cercanías catalanas, porque previamente otro tren en Massanet había descarrilado porque también se encontró con restos, con objetos que habían caído a la vía como consecuencia del temporal, y esta doble incidencia ha llevado a suspender hoy todo el servicio de Rodalies. No circula ningún tren de Rodalies en Cataluña, tampoco los regionales, así que lo primero que vamos a hacer hasta ahora es irnos a la principal estación catalana, a la de Sants. Martí Oliver, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está afectando esta suspensión a las miles de personas que cada día utilizan los Rodalies? No sé si llegan muchos viajeros que no saben que no podrán coger un tren. Pues mira, ahora aquí en Sants ha bajado el ritmo. A primera hora sí que han llegado muchos pasajeros que seguramente se habían ido a dormir antes de que Adif informara que se suspendía el servicio y que llegaban muy desorientados. La mayoría intentaban acceder a los accesos que están cortados. Àngels, hay un personal de seguridad de Renfe que está cortando los accesos. Ahora mismo hay unas 50 personas que están entre sentados en los bancos esperando con parsimonia a ver si se resuelve la situación, y algunos se acercan para intentar acceder a los andenes. Hay informadores que les informan que no pueden acceder, y donde no llegan también hay algunos agentes de la Guardia Urbana que están haciendo pedagogía entre los usuarios. La hora que se está esperando es las 9:30, cuando empezará una reunión en la Generalitat para ver cómo han ido estas pruebas que se han hecho de noche, las llamadas marchas blancas. A partir de allí se tendrán que ver los desperfectos que se han registrado. Ya pues podemos avanzar que se han encontrado algunas rocas, algunos árboles cortando las vías, y será entonces cuando se va a actualizar la hoja de ruta para recuperar el servicio. Martí, espera un momento, que quiero hacerte otra pregunta sobre los AVE, pero está aquí Edu Hernández. Antes, Edu, nos has contado cómo se levantaban las limitaciones de velocidad, de las que vamos a hablar ahora enseguida, pero sabemos ahora que hay una convocatoria de huelga de los maquinistas. Sí, el sindicato mayoritario SEMAF, que representa, como decimos, a la mayoría del colectivo de los maquinistas, acaba de emitir un comunicado muy conciso, bastante duro, en el que, cito textualmente, dicen: como medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal, en la que se han producido en 48 horas sendos accidentes con numerosos fallecidos, entre ellos 3 maquinistas, desde SEMAF indican: vamos a convocar una huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red. Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria. La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se va a realizar sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación, y solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias van a requerir que se les garantice la seguridad del trayecto a recorrer al centro de control, y cuando no se disponga de dichas garantías, se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura. Lo ampliamos ahora después, porque vamos a hablar de la limitación horaria, de que al final esto es la consecuencia también de que Adif haya decidido levantar esa limitación que había impuesto ayer a los maquinistas. Precisamente por esa limitación ya se calculaba que los trenes, los AVE de Madrid a Barcelona, tardarían una media hora más, se estimaba. Entiendo que los primeros de esta mañana todavía han viajado con esa limitación horaria, así que en Sants, Martí, ¿esto cómo se refleja? No sé si en las pantallas se ve que ya hay retrasos en estos AVEs.
Sí, mira, en las pantallas se muestra el horario comercial, es decir, el horario oficial de compra, y en las observaciones sí que en la mayoría de trenes que tienen que llegar de Madrid, el primero está previsto a las 9:15, pues llevan un poco de retraso. Este primero es un Irio que tendría que llegar a las 9, se prevé para las 9:15, y luego el resto sí que tienen retrasos más agudizados. El que tiene que llegar, el primer AVE, está previsto para las 9:51, lleva esta media hora de retraso, pero en todo caso es la misma información que había antes de la información que habéis avanzado de que se habían suavizado las restricciones. Por lo tanto, puede no ser indicativo de la realidad del servicio. Yo he preguntado a ver en los paneles cómo lo estaban actualizando. No lo saben del cierto. Me decían esto, que el horario comercial es el que se muestra siempre, pero que en el tema de observaciones desde aquí de la estación tampoco tenían toda la información actualizada al minuto. Por lo tanto, aquellos que estén esperando en Barcelona para recoger a gente de Madrid, que sepan que puede variar el horario, Ángels. Pues no, digo que quedamos pendientes, quedamos pendientes de si hay alguna novedad al respecto, incluso si hay algún anuncio por la megafonía o hay alguna observación en esas pantallas para poder contarlo. Martí, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Claro, caos en la red ferroviaria ahora mismo en Cataluña, pero sobre todo caos porque no funcionan ni los cercanías ni los regionales. Hablábamos que los cercanías transportan diariamente a más de 400.000 personas. Es un medio de transporte que utiliza mucha gente para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio, para hacer 1001 gestiones. Claro, entiendo, Susana Ruiz, Radio Barcelona, buen día. Hola, buen día. Entiendo que esto se está reflejando a esta hora en el tráfico de la ciudad, por ejemplo. Pues sí, porque son vasos comunicantes, ¿no? Los servicios, los transportes públicos y el coche, pues cuando unos van mal, salen más los otros. Sobre todo está habiendo muchos problemas, sobre todo en los accesos, en las carreteras de acceso a Barcelona. En la AP7, un accidente en Sant Cugat está dejando solo un carril abierto en la autopista, provoca 7 kilómetros de retenciones en sentido sur. También problemas por el acceso norte de entrada a Barcelona, sobre todo por la C31 en Badalona, donde otro accidente también está restringiendo el tráfico, y el colapso afecta de lleno al Nus de la Trinitat, que es un punto neurálgico donde confluyen varias vías de entrada a Barcelona. Para facilitar la movilidad, la Generalitat ha levantado las barreras del túnel del Garraf en la C32, o sea que por lo menos ese peaje es gratis. Por lo que hace al tráfico, por lo que respecta al tráfico en la ciudad de Barcelona, en las calles de la ciudad, sí que es más espeso que habitualmente, pero bueno, aquí sí que metro, autobuses urbanos, pues y los ferrocarriles de la Generalitat, que funcionan con normalidad, van absorbiendo parte del pasaje de los trenes que no funcionan. Pues también, Susana, cualquier novedad nos pides paso. Claro. Vamos a hacer una pausa. Esta es la situación, ahora mismo en Cataluña, en la estación de Sants, en los Rodalies y en la red de trenes regionales. Recordemos que a las 9:30 hay una reunión en la que se va a valorar el estado de las vías, y en función de lo que se vea se va a decidir si se retoma esa circulación de la red de cercanías o se prolonga a lo largo de la jornada. Hacemos una pausa y volvemos con la ampliación de esa convocatoria de la huelga de maquinistas, de ferroviarios, y con toda la información que tenemos también en torno a las tareas de rescate de Adamuz, donde las máquinas están intentando ya levantar los vagones accidentados. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Vamos con esa información que les contábamos hace tan solo unos minutos. La novedad antes de las 8 era que se levantaban esas restricciones de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona, y la novedad unos minutos más tarde es esa convocatoria, todavía sin fecha, esa convocatoria de huelga de los maquinistas. Sí, lo hace SEMAF, que es el sindicato mayoritario, el que representa, como decimos, a la mayoría de profesionales del sector que están en las cabinas de tren moviendo los vehículos. Normalmente estas huelgas tienen también un proceso posterior para ratificarlas, ver qué efectos tienen, ver qué servicios mínimos hay que fijar. En este caso, el sindicato mayoritario SEMAF sí que nos traslada que están muy enfadados con toda esta situación que se ha dado estos días. También entiendo, y ellos nos comentan, que sienten desprotección como colectivo. Las medidas iniciales son las que hemos contado antes. Por los accidentes que se han producido, van a convocar una huelga general en todo el sector. Van a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar esa seguridad ferroviaria. También apuntan, aun con las previsiones que estén manejando los gestores de la infraestructura, que ellos no van a realizar trayectos en Cataluña si no se garantiza de verdad la seguridad.
También nos comentan que es una carga emocional muy fuerte y muy grave la de estos días, y han recomendado a los compañeros del sector, a los maquinistas, que quienes no estén en disposición de prestar servicios se lo comuniquen a sus responsables, se amparan en una orden legislativa, y de momento no tenemos más novedades por parte del sindicato. Esta es la novedad hasta ahora, esa convocatoria de huelga de los maquinistas. Ayer nosotros aquí en la SER publicábamos, la adelantaba Edu Hernández, la noticia de que Adif había lanzado un aviso a los maquinistas de que tenían que limitar la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona a 160 km por hora, cuando normalmente circula a 300. Lo hicieron por problemas en el estado de la vía a lo largo de algunos puntos de ese trayecto que habían notificado los maquinistas desde ya hacía unos cuantos meses. Era una limitación de velocidad muy considerable que además se producía, la petición llegaba solo 48 horas después, Edu, del accidente de Adamuz. Sí, tal y como adelantamos aquí en la SER, Adif envió ayer una nota a los maquinistas para que rebajaran la velocidad máxima con la que podían circular en algunos tramos de esa línea. Esa medida estaba puesta en 10 puntos del trayecto y cubría más de 150 kilómetros de vía, con limitaciones a 160 por hora, cuando lo normal, como dices, es un máximo de 300. Las causas se debían al estado de la vía, el estado de algunos aparatos de vía y el estado de un túnel. Además, también habían notificado problemas en la distancia de frenado con trenes que montan ese famoso sistema de señalización, el RTMS, en un punto muy concreto de la vía. La medida llegaba después de que el colectivo de maquinistas se plantara el lunes y anunciara de forma unilateral que iban a bajar ellos por su cuenta la velocidad a 230 por precisamente seguridad y problemas en la vía. Y esta advertencia de los maquinistas no llegó a raíz del accidente de Adamuz, sino que llevan meses advirtiendo de que este y otros tramos de la red, es decir, no solo en el trayecto Madrid-Barcelona, hay otros tramos de la red que están dando problemas. Sí, el propio sindicato SEMAF, que insistimos es el mayoritario dentro de los maquinistas, ya venía avisando desde agosto. Es entonces cuando piden a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria limitar la velocidad a 250 km por hora en varias líneas. Son las de Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Valencia. En esa nota denuncian la presencia de baches, garrotes, descompensaciones de la catenaria que ponían en riesgo la integridad del material ferroviario, es decir, de los trenes, porque estaban acumulando muchas averías, inestabilidades de la rodadura y daños en la propia estructura del tren. Esa nota se manda a Adif y a la agencia. En todo este tiempo, desde agosto, y por la información a la que hemos seguido teniendo acceso a estas horas, solo tenemos constancia de que en diciembre se dictó una limitación, o había constancia de una limitación en dos puntos muy concretos. Una contraaguja defectuosa de un desvío que hay entre Yeles y bifurcación Torrejón de Velasco. Es un punto por el que se solía pasar a 270 y se rebaja a 80. Esa limitación ya se ha quitado, pero ojo, estuvo puesta 8 meses. Esa era una. La otra también estaba en otra contraaguja defectuosa entre bifurcación Torrejón de Velasco y Los Gavilanes, por la que se iba a unos 220 y pasa a 80. Ese punto es de la Madrid-Sevilla, pero también comparte con los trenes que vienen del Levante hasta la capital. Esa limitación todavía sigue puesta y lleva más o menos entre 9 y 10 meses. Y hay una cosa importante que hay que recordar, porque hace unos meses les hablamos de la retirada del servicio de Ablo, de la línea Madrid-Barcelona, y fue una retirada porque los trenes que prestaban este servicio, habían sufrido unas fisuras graves y no podían seguir circulando por este trayecto. Sí, la línea Madrid-Barcelona ha estado en el foco de las advertencias de los maquinistas por el exceso de vibraciones registradas en un tramo entre Madrid y Calatayud, el de Mejorada a Ariza, y que habría sido en parte el responsable de la fatiga del material de ese tren que, como sabemos, ha generado muchos problemas desde el día en el que empezó a rodar, en mayo de 2024. Esto tiene dos caras, Ángels. Renfe ya detalló en agosto de 2024 a la SER que efectivamente esos trenes, pese a que eran nuevos, estaban dando muchos problemas, y entre ellos notificaron efectivamente esa fatiga temprana de materiales, caídas repentinas de los pantógrafos y más cuestiones. De hecho, han hecho que Renfe le ponga una reclamación a Talgo, que es el fabricante, de 116 millones por la falta de fiabilidad del tren. Hablamos del tren Talgo-Abril. Es un modelo que se compra entre 2015 y 2016 por la Renfe de entonces. Talgo presenta un prototipo que en ese momento contaba con un presupuesto que era un 43% más bajo que el de la licitación. Es cierto que entonces se valoraba más la oferta económica, pesaba un 65%, y también se valoró muy positivamente que fuera un tren con más plazas. Tiene 5 filas de asientos por vagón, lo que te permite dar servicios low cost, que era lo que le interesaba a Renfe en ese momento para poder hacer competencia a Wigo
Wigo y Aéreo en la liberalización, y también se valoró muy bien que pudiera cambiar de ancho, con capacidad de ir a más de 300 por hora. Ese tren dio muchos problemas con los plazos de entrega y empezó a rodar después de meses de pruebas en mayo de 2024. Desde ahí, numerosas incidencias que se han sucedido por el propio tren, que ya tenía esa fatiga de material, y que se han juntado con una vía, la del Madrid-Barcelona, de la que tanto los maquinistas como Talgo ya se han quejado por su estado, aunque desde Adif siempre se ha insistido en que no existía riesgo. Aquí, como vemos, se han juntado un tren que ya venía con esa fatiga, que registraba muchas vibraciones cuando circulaba, y una vía de la que los maquinistas han reportado muchos problemas. Esto hizo que se formaran varias fisuras en los bogies, que son la parte baja del tren, donde están los ejes y las ruedas, de las 5 unidades que hacían ese Madrid-Barcelona y que fueron retiradas. Ya han sido reparadas y están haciendo ahora mismo servicios de Avant entre Madrid y Valladolid. Y sin ningún tipo de problema. Se ha hablado estos días, desde el accidente de Adamuz, de si se ha invertido suficientemente, si no ha habido suficiente inversión en las infraestructuras. Bueno, sobre la inversión en la red, que es un tema, insisto, que trae cola estos días. ¿Cuánto dinero se gasta en mantener la infraestructura? Mira, desde el punto de vista del mantenimiento estamos en cifras de récord. En 2024, que es el último dato disponible, se invirtieron 1.062 millones de euros en toda la red de Adif. Es la cifra más alta desde que este gestor se crea en 2005, porque en ese entonces se separa lo que es la gestión y el operador. Antes lo asumía todo Renfe y entonces se crea Adif porque nos obliga a la Directiva de Liberalización Ferroviaria Europea. Se pusieron más de 469 millones para la alta velocidad y más de 593 para la red convencional. Todo esto se hace en una red de alta velocidad de casi 4.000 kilómetros de extensión, en la que se invierten 118.000 euros por kilómetro, y una de tipo convencional de más de 11.600 kilómetros, con una inversión de 50.800 euros por kilómetro. Es decir, se está invirtiendo más en los kilómetros de alta velocidad, siendo menos en términos de extensión, que la red convencional. Es cierto que lo que más está creciendo ahora es esa red de alta velocidad, porque es la apuesta del sector, frente a una convencional que sigue más o menos en esos 11.000 kilómetros de longitud. Y si comparamos periodos, porque es cierto que venimos de unos años con poca inversión en mantenimiento, que ahora se está empezando a corregir. Sí, como decimos, desde 2005, que es cuando se crea Adif, hasta 2011, se gastaron 4.900 millones de euros en mantenimiento. Es cierto que la red de Adif de alta velocidad en ese entonces medía solo la mitad de lo que mide hoy. Llega el gobierno de Rajoy y de ahí cae la inversión drásticamente ya desde el primer año, un 41%, de 939 millones a 662. Desde 2011 hasta 2018, en este caso hay que recordar que Sánchez llega a la Moncloa a mediados más o menos de ese año, se invierten poco más de 5.000 millones en mantenimiento. Y ahora, desde 2019 hasta 2024, ya con Sánchez en el gobierno, se invierten más de 5.235 millones de euros. Es decir, hay una diferencia de más de 200 millones de euros en cuanto al esfuerzo inversor. Y algo que es importante, ¿los operadores qué posición tienen en todo esto? Pues mira, todos, Renfe, Wigo, Aéreo, pagan una cosa que se llama cánones ferroviarios. Es lo que tienen que abonar por utilizar la vía. Adif ingresó por este concepto 783 millones de euros en 2024, un 28% más que antes de empezar de facto la liberalización en 2019. Los operadores extranjeros llevan años insistiendo en que la estructura y el cálculo de los cánones no es efectivo y han elevado estas quejas a la CNMC y a Adif para cambiar la estructura que tienen. Para Wigo, Aéreo suponen un 50% de sus costes y para Renfe un 34%. Mientras que Renfe sí que está generando beneficios en alta velocidad, pocos, pero lo están haciendo a día de hoy. Aéreo y Wigo están en pérdidas desde que llegaron a España. Es cierto que el sector ferroviario es muy intensivo, están en fase de despliegue y de lanzamiento y ambos aseguran que esperan conseguir al menos un beneficio operativo a partir de este año. Pero de momento lo que es el beneficio neto, lo que queda en la cuenta, acumula, en el caso de Aéreo, acumulan 31 millones de pérdidas y Wigo de 40, después de años sucesivos también de pérdidas. Adif ha cambiado este año el reglamento de cánones y que es más beneficioso también para Renfe, es decir, para los tres operadores, e incluso le van a tener que devolver a los tres las cantidades abonadas de más de este año al tener efecto retroactivo. Y hay que tener en cuenta que este gobierno se encuentra de lleno con la liberalización, cuando durante la legislatura entra la competencia y eso implica invertir más porque es evidente que la infraestructura sufre más desgaste. Sí, mira, por poner cifras, antes de que entraran Wigo e Aéreo, España tenía 239 trenes de alta velocidad en toda España y eran solo de Renfe. Hoy tenemos 269 de Renfe porque compraron y llegaron esos 30 trenes Talgo-Abril, 20 de Aéreo y 16 de Wigo. Tenemos un aumento de flota que está rodando en las vías del 27%, 305 trenes. Es cierto que parte de esos nuevos trenes de Renfe están en pruebas en Francia y no están de momento dando servicio, pero la mayoría de los Abril sí que lo están. Es decir, hay más desgaste de la infraestructura sí o sí por la cantidad de trenes que hay circulando,
pero también por los tráficos diarios que han aumentado de forma considerable entre 2019 y 2024. Te doy más datos. En el Madrid-Barcelona y el Madrid-Málaga-Granada, como corredor conjunto, aumentan un 50%. En el Madrid-Alicante se duplican prácticamente un 100%. En el Madrid-Sevilla aumentan un 19% y en el Madrid-Valencia un 60%. Vamos a hacer una cosa, no te vayas, sigue aquí todavía Edu. Continuaremos a la vuelta con estas dos informaciones de última hora sobre la mesa. La primera es que se levanta esa limitación de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona, después de que ayer con un correo interno se pidiera a los maquinistas que en determinados tramos rebajaran la velocidad hasta 160 kilómetros por hora. Y la otra noticia es la que hemos conocido justo al empezar el abierto, que es esa convocatoria de huelga por parte de los maquinistas. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. En el abierto, Berna González Harbour, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina, que no se han estrenado todavía, pero me parece importante y necesario este informe que ha traído y que nos ha ido desglosando Edu Hernández, que es nuestro especialista en infraestructuras aquí en la cadena SER. Me quedan un par de preguntas, Edu, para hacerte y ya voy con los analistas. La primera, se ha levantado la limitación de velocidad en el tramo Madrid-Barcelona, salvo en unos puntos determinados. Ayer anunció Adif que esta noche iban a revisar las vías y en función de cómo vieran las vías, levantarían o no este límite de velocidad. Esta noche han revisado las vías y han levantado el límite de velocidad. Pero claro, mi pregunta es, ¿no revisan las vías todas las noches? Sí, esto es un procedimiento totalmente protocolario. Todas las noches, una vez termina el servicio comercial de viajeros, pasan trenes auscultadores, que se llama trenes que maneja Adif, para ver cómo están las vías. Es decir, esto se hace prácticamente todas las noches. Y hay que dejar claro también que Adif no permitiría circular a ciertas velocidades de verdad si no viera, si viera ciertos defectos en la infraestructura, pero es cierto que es de hecho, la revisión de todas las noches se hace precisamente para esto, para ver cómo están las vías, que no haya ningún objeto en ellas, etcétera, etcétera. Y como decimos, es llamativo que llegue justo después de este suceso ferroviario, de este accidente, pero como decimos, es un proceso totalmente protocolario, se hace con trenes auscultadores, también hay técnicos que revisan las vías y llega, pues como decimos, en un momento bastante complicado. También es verdad que Adif no ha dicho nada. No, de Adif momento no se pronuncia. Nosotros hemos pedido al presidente de Adif insistentemente para que nos conteste todas estas dudas que planteamos y no, de momento no hablan. No, de momento no nos dicen nada. Estos días han estado dedicados a facilitar información, en este caso a la CIAF y a las autoridades competentes. No nos han llegado muchas noticias por parte de ellos, sí que comunicados explicando que ese tramo de vía se revisó hace 2 meses, en noviembre, como bien indicó el ministro en alguna entrevista. El tramo de Adamuz. Eso es. Y también nos dieron una respuesta ayer a esta limitación de velocidad, que ellos insisten en que viene porque los maquinistas lo piden, pero como decimos, las peticiones vienen desde agosto. Y una última cuestión, porque es verdad que puede haber un poco de psicosis, miedo a coger el tren directamente, porque hemos visto en 2 días 2 descarrilamientos con fallecidos, con heridos graves. No son especialmente habituales los descarrilamientos. Sí es verdad que se han multiplicado por 4 desde 2014, pero estamos hablando de más de 12 años exactamente, pero la probabilidad de que haya un descarrilamiento es muy baja. Sí, mira, en 2024 por toda la red hubo más de 1.800.000 trenes en circulación. Tuvimos 97 accidentes y 22 descarrilamientos. Es decir, la radio de este tipo de incidentes por tren es muy baja. Sale a un accidente cada 18.500 trenes y a un descarrilamiento cada 81.800, que como decimos se puede dar, o no, estos son simplemente datos, lo otro es una probabilidad. Lo voy a comparar muy rápido con la carretera y según los datos que he podido extraer de la propia DGT, ahí la ratio de accidentes, un accidente cada 4.500 desplazamientos. Así que el ferrocarril es seguro y como decimos, estos accidentes no son para nada comunes, aunque sí que es cierto que son muy aparatosos, como hemos estado viendo. Edu, gracias. Hasta Cualquier luego. novedad te espero aquí. Aquí estamos. Son poco comunes, son aparatosos, pero sí es verdad, Berna, que da un punto de intranquilidad. Primero, conocer que ha habido denuncias de los maquinistas, que al fin y al cabo son los que pasan todos los días por las vías de los trenes desde el mes de agosto, que no hayan tenido respuesta. O si la han tenido es porque estos trenes que por las noches revisan las vías, Adif considera
que las vías están bien, pero sí produce una cierta intranquilidad, y que esto se produzca o que hagan caso a las reclamaciones de los maquinistas después del accidente de Adamuz. Sí, Ángeles, veníamos hablando parece un signo de los tiempos, ¿no? Veníamos hablando de cómo ha empezado el año con noticias galopantes, y de repente nuestro trágico accidente de Adamuz se convierte también en el inicio de otro momento trepidante de noticias que se van agolpando, cada cual más inquietante, ¿no? Estábamos ayer todos concentrados y seguimos en el goteo mortal de víctimas que se fueron aún sacando de los restos de los vagones, mientras a la vez somos conscientes de que la investigación tardará mucho más de lo que anhelamos, cuando de repente surge este accidente de Rodalies y esas noticias inquietantes sobre ese tramo de Madrid-Barcelona que ha tenido que ralentizarse. Bueno, pues ¿qué nos encontramos? Que ayer, durante todos los programas, todos los profesionales, los analistas, que nos dejamos llevar por la racionalidad y la cordura, o lo intentamos, estábamos apelando a la prudencia, a la tranquilidad. Es hora de los técnicos. Y yo, frente a cualquiera que intente utilizar esto para polarizar y para lanzar bulos. Bueno, pues hoy nos encontramos que no estamos hablando de bulos, que no estamos hablando de polarización, de un uso partidista, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de los sindicatos del sindicato de maquinistas, estamos hablando de alertas importantes sobre vibraciones, sobre señalizaciones, sobre seguridad. Algunas de ellas llegaron al Senado en verano, otras se han ido conociendo más tarde, y desde luego las que aportan los maquinistas entre ayer y hoy, bueno, pues nos llenan de alarma, ¿no? Por eso, porque son profesionales, todos neófitos. O sea, yo no soy especialista, sí soy usuaria. Hoy el tren, para todos nosotros y para tantos oyentes, es como coger el metro, como en Madrid, o como coger un autobús, es casi un transporte urbano más. Todos podíamos estar en esos trenes. Hemos visto, y Edu Hernández ha dado las cifras, cómo se ha multiplicado, y el servicio está, lo podemos ver, desbordado. O sea, cada vez que vamos a Atocha, que vamos a Sants, que vamos a Málaga, vemos tanto desbordamiento, mientras las infraestructuras, bueno, pues sí, ha crecido algo el mantenimiento, pero uno siempre se pregunta, ¿estarán preparadas para tantos viajes, para tantas compañías, para cómo se ha multiplicado el servicio? Mi pregunta es de ignorante absoluta en infraestructuras, pero a la vista de estos accidentes, pues bueno, ya vamos a empezar a escuchar con más atención a esas quejas de los profesionales, ¿no? Edu. Sí, bueno, yo creo que este es un país que ha estado siempre muy orgulloso del desarrollo que ha sido capaz de alcanzar en alta velocidad, en ingeniería ferroviaria, de un modelo de transporte que ha sido icónico y que ha sido parte de la expansión de lo que se ha denominado muchos años marca España en el mundo. Hemos competido muy bien en concesión de obras muy lejanas, hemos sido capaces de hacer trenes de alta velocidad en países lejanos por lo bien que lo hemos hecho aquí. Y es verdad que desde aquella primera línea del año 1992, que enlazó Madrid con Sevilla, Sevilla con Madrid, es decir, enlazó el sur con la capital a través de una obra de alta velocidad, yo diría que este es una gran apuesta de desarrollo en transporte que este país siempre ha valorado muy bien y del que nos hemos sentido siempre muy orgullosos, ¿no? Cierto que de un tiempo a esta parte, como dice Berna González Harbour, tiene cada vez más ruido alrededor. Ha habido quejas, saturaciones y más. Ha habido ruido alrededor. Sí. Y llevamos unos años con una cierta conversación inflacionada alrededor de lo que antes era un cierto silencio orgulloso de algo que siempre funcionaba muy bien, que era la mejor manera de ir, que competía increíblemente contra el avión y que hacía que el desplazamiento en trenes fuera enormemente puntual, enormemente seguro, enormemente eficiente, enormemente confortable. Era una gran seña de identidad de país, ¿no? Y es verdad que de repente, dentro de esa cacofonía de ruido de un tiempo a esta parte, pues hemos encontrado el epítome de estos 2 días de duelo en los que estamos todos consternados por el impacto de este accidente, con más de 40 personas que han fallecido, en un accidente que todavía se está buscando las causas de qué ha sucedido ahí. Es verdad que no tenemos todas las opiniones todavía, están investigando, se está auditando qué ha sucedido ahí, analizando bien, y tiempo habrá para sacar conclusiones, ¿no? Yo diría que hay al menos algún elemento atmosférico al que poder agarrarnos. Que esta es una tragedia con pérdida significativa de vidas humanas, que nos ha dejado a todos en sensación de duelo,
que al menos no va acompañada de una descomunal bronca política, que es como normalmente van acompañados estos instantes por los que ha pasado este país en los últimos no sé cuántos años. Hemos tenido de todo. Pues en cada uno de esos de todos ha habido una bronca política acompañando. Esta vez no. Así que, primer elemento positivo, hay al menos un cierto silencio político que puede hacer pensar que es posible que de aquí salgamos analizando qué ha sucedido y colocando medidas para que no vuelva a suceder. No tengo ni idea de si hay que meter más dinero en mantenimiento, de que no soy nadie es experto en trenes, excepto los expertos en trenes, pero ojalá seamos capaces de sacar conclusiones de aquí. De todas formas, la bronca política yo creo que le falta muy poquito para bueno, que estalle. Es verdad que ahora iremos a ello. Crucemos los dedos. Ahora iremos a ello porque yo creo que está ahí todo muy contenido, porque es verdad la gravedad y sobre todo la desazón que nos ha generado a todos por algo que decía Berna y que tú comentabas en las claves, que uno se da cuenta de la fragilidad del ser humano en estos momentos, porque todos los domingos volvemos a casa, todos los domingos vamos a nuestro puesto de trabajo, es decir, cualquiera de nosotros podría estar haciendo ese trayecto. Y yo creo que eso es lo que mantiene contenida la bronca política, pero ahora, insisto, ahora iremos a ello, Elisa. Sí, yo creo que el punto, y que están fenomenal los datos que ha dado Edu, es si estamos ante catástrofes que pudieran ser evitables, ¿no? Y yo creo que este es el punto de todo, porque están muy bien los datos. Sin duda, los técnicos tienen que hablar. Sin duda, también está claro que hemos vivido demasiado tiempo de unas inversiones del pasado, que eso es muy evidente, los datos que habéis dado. Evidentemente, después de la gran recesión, se corta muchísimo la inversión en infraestructuras, no solo en el AVE, en todas, y también se recupera, pero también es verdad que tenemos una liberalización, mucho más tráfico, mucho más red. Esto efectivamente son datos fríos, pero claro, lo que preocupa, con razón, es que se den avisos por los expertos, por los profesionales, que hemos vivido todos. Yo he ido vibrando, como supongo que muchos de los oyentes, en un tren, sin saber si esto es normal o no, pero vas vibrando, y eso no pasaba antes, Pero ahora te das cuenta que sí, que los expertos, los profesionales, los que llevan los trenes, dicen, oiga, esto hay que revisarlo, esto hay que mirarlo, y de nuevo no pasa nada. ¿Y por qué digo de nuevo? Porque desgraciadamente aquí hay un patrón de las últimas catástrofes. Siempre hay un elemento, digamos, ambiental, meteorológico, pero luego está la previsión, los avisos que te dan. Me estoy acordando del cribado, por ejemplo. Me estoy acordando de tantos casos donde claramente lo que falla es la capacidad de respuesta cuando te están avisando. Y además esto es muy interesante porque le pasa a todas las administraciones, a todos los gobiernos y a todos los partidos. Y a mí como ciudadana me preocupa que si hay unos maquinistas, unos profesionales que te dicen estoy viendo problemas, no haya respuesta. Lo que pasa es que delante de estos profesionales, y no voy a ser yo quien defienda a Adif, que yo creo que Adif se tiene que defender a sí misma, que por eso insisto en que debería salir a dar explicaciones. Si ante las quejas de estos profesionales hay una revisión diaria, porque la hay, de las vías, como la ha habido esta noche, y no se detecta nada en las vías, es decir, Adif, y lo acaba de decir Edu, Adif no permitiría, porque las consecuencias las hemos visto en Adamuz, Adif no permitiría que un tren saliera de Atocha o saliera de Barcelona sabiendo que hay un problema en una vía. Pero claro, mira, es un segundo, pero quiero puntualizar. Eso es lo que realmente es el problema, que es la falta de confianza que tú tienes en pensar eso. Que eso realmente es lo que piensa la ciudadanía. Realmente eso sería así, porque de verdad, yo insisto en una idea, es que antes eso no pasaba. Es decir, hemos vivido un periodo donde eso no pasaba. Ni los problemas que había en las estaciones, ni los problemas técnicos, ni los retrasos, ni las vibraciones. Entonces, la sensación que tienes es que a lo mejor efectivamente ellos confían en que es seguro, pero esas incomodidades, esos problemas técnicos, esas, digamos, quejas, no nos han atendido, y quizá porque pensaban que realmente no hay un peligro real, pero lo que sí hay es una falta, como te diría, un deterioro del servicio patente. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, los retrasos creo que forma parte de ese ruido del que hablaba Edu, pero en los retrasos no te juegas la vida, y los retrasos pueden tener la explicación la sobrecarga de trenes que salen. Pero tú estás obligado a dar un servicio de una cierta calidad, de unos estándares mínimos de calidad. Entonces, claro, no le das importancia porque a lo mejor no afecta a la seguridad, pero sí afecta a muchas otras cosas, ¿no? Sí, quiero recordar el caso de Angrois, de la curva de Angrois. Han pasado 13 años, se tardaron muchos años en tener una información sobre lo que ocurrió, pero desde el principio surgieron las sospechas. Recordemos que era una curva en la que los maquinistas debían manualmente rebajar la velocidad, digo de memoria, de 200 a 80, estoy hablando de memoria, y el pobre hombre reconoció que se despistó y que no la bajó, pero no había implementado sistemas de seguridad y de automatismo que habrían podido evitar ese fallo humano. Porque quería finalmente la condena, que fue hace poco relativamente, un año y medio o algo así, fue a él, al maquinista, y a un responsable de seguridad. Entonces, bueno, está recurrido, pronto vamos a conocer, hay decenas de recurrentes, pero quiero decir que ojalá no repitiéramos lo mismo en este sentido. Uno,
no tener que esperar años, necesitamos saber, y los usuarios necesitan, el Estado en sí necesita saber qué ha pasado, y dos, bueno, que no nos encontremos ante fallos que hubieran podido ser evitados. Esa es la clave. Esa es la clave. Voy a hacer una pausa. A la vuelta nos vamos a ir a la estación de Atocha, porque una vez levantado el límite de velocidad en ese tramo de Madrid-Barcelona, vamos a ver cómo están las pantallas con los retrasos, y nos iremos también a Adamuz, porque están las dos enormes grúas que llegaron ayer intentando levantar. Ya se ha podido apartar algo el Lirio, pero están intentando levantar también los vagones del Albia, que era el tren más afectado. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Nos vamos a Atocha, que es el otro extremo de la línea afectada por esa limitación de velocidad que se impuso ayer a los maquinistas y que se ha levantado a primera hora de esta mañana. Agustín Rodríguez Sahagún, en Atocha, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Agus, ¿se han corregido los retrasos que nos comentabas antes, ahora que la velocidad habitual ya se ha recuperado? Pues mira, no, más bien al contrario. De hecho, los retrasos han ido creciendo. Es verdad que se han estabilizado hace unos minutos, pero bueno, sí que se siguen acumulando retrasos. De hecho, mira, acaba de llegar ha llegado 20 minutos más tarde de lo previsto. El AVE procedente de Sants acaba de hacerlo. Antes tendría que haber llegado aquí a Atocha un Irio a eso de las 8:37. No lo va a hacer hasta en principio dentro de 2 minutos, a las 9:24. Es decir, más de 45 minutos de retraso. Y la otra llegada más inmediata desde Barcelona es la de un Wigo, prevista a las 9:17, que se va a retrasar también más de media hora. El resto de trenes que van a llegar próximamente desde Barcelona pues cuentan ya con retrasos de entre 20 y 40 minutos de momento. Digo de momento, Ángeles, porque es verdad que desde la conexión de las 8, pues bueno, estos retrasos han ido aumentando, por lo que a ver si en los próximos minutos se mantienen o si incluso aumentan. En todo caso, es verdad que los viajeros están tranquilos. Poco antes de que ese asentamiento de las limitaciones de velocidad de 160. He hablado con algunos viajeros, uno de ellos, por ejemplo, me decía esto, que hoy lo primero era la seguridad. Me parece muy lógico y son medidas que tienen que tomar vistas los acontecimientos, claro que sí. Seguramente nosotros no vamos con hora, pero entendemos el retraso perfectamente. Bueno, veremos en los próximos minutos si se activa esta estación de Atocha, que está muy calmada, no solamente por los retrasos, sino sobre todo, lo comentabais, por esos viajes a Andalucía cancelados por el accidente de Adamuz, pero hoy, estos días, en fin, todos asumen que va a haber retrasos, también en las cafeterías o los taxistas que estaban preocupados viendo cómo les iban a afectar estas tardías llegadas a su jornada laboral, ya están algo más aliviados viendo que llegan esos viajeros procedentes de Barcelona. Agus, gracias. A ti, hasta luego. Sí, toda la actualidad ha virado hacia el sistema ferroviario, fue en primer lugar y sobre todo por el accidente de Adamuz. Allí siguen los trabajos para despiezar el tren Albia que cayó por un terraplén, y en ese punto continúa María Eugenia Vilchez. Buenos días. Buenos días, Ángeles. María Eugenia, actualicemos primero los datos, porque ayer se recuperaron 5 cuerpos más. 3 de ellos ya se habían localizado antes, pero eran inaccesibles, y durante el día se localizaron otros, es decir, que hablamos ya de 42 muertos. Sí, 42 víctimas mortales. Además, 25 de esas víctimas ya han sido identificadas por los equipos forenses mediante las huellas digitales. Según el último informe que envió ayer el Centro Integrado de Datos, 27 de esas 42 víctimas estaban en el tren Albia, que hacía la ruta entre Madrid y Huelva. 6 de ellos estaban en las vías del Albia. Otras 6 estaban en el interior del tren Irio, que iba desde Madrid a Málaga, y 3 cuerpos se encontraron entre ambos trenes. Una vez identificados los cuerpos, hay que decir que las familias son informadas, y a partir de ese momento tienen que contactar con una funeraria para que se realicen los trámites con el Registro Civil de Montoro, que ya sabéis que es el juzgado de guardia, el juzgado que estaba de guardia el día del accidente y al que le corresponde la gestión forense de todo, y a partir de ahí, bueno, pues el Registro Civil otorga la licencia de enterramiento. Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones, Ángeles, ha aumentado en 2, ha llegado hasta 45. Se han presentado en las comandancias de Madrid, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla y de Huelva. Y básicamente el luto especialmente se concentra en Huelva, donde hay más de 22 de las personas fallecidas. Para comprobar que esa cifra de fallecidos, María Eugenia, no crece, que se quedan esos 42, hay que acabar de descomponer y de apartar los restos del Albia. Es una tarea, ayer ya nos lo contabas, muy compleja. Supongo que hasta ahora ya se ha reanudado.
Sí, bueno, es que no ha parado durante toda la noche y lo que podemos contar es que no se ha hallado de momento, hasta donde van ahora, no se ha hallado ningún cuerpo más, ninguna persona más fallecida, ninguna persona más desaparecida en los trabajos que han hecho durante la noche. Queda todavía retirar el lirio, que está en pleno proceso de retirada. Durante la noche han tenido que ir avanzando, retirando escombros del tren Albia, sí. Porque las grúas no podían avanzar más hasta que no se fuesen retirando esos escombros. La cizalla, las tijeras esas enormes que ayer vimos en tantas fotos y en tantos medios de comunicación, están todavía funcionando, cortando como si fuera papel el acero que forma los vagones y las estructuras que están alrededor de ese tren descarrilado, y habrá que esperar durante la mañana a que terminen esos trabajos. Nos gustaría que fueran muy rápidos, pero hay que hacerlo palmo a palmo, centímetro a centímetro. Esos kilómetros de vía, esos metros de vía han sido revisados previamente por los equipos de la UME, por los equipos de caninos también, oncológicos, cinológicos, de la Guardia Civil, y no han hallado ningún indicio de que hubiera más desaparecidos, pero habrá que esperar. Nos decías y ayer que iba a ser un trabajo, te contaban los operarios, que era un trabajo prácticamente de artesanía lo que tienen por delante. María Eugenia, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Van a ser relevantes para la investigación de Adamuz los audios que anoche publicó Cordópolis, el diario.es. Es el sonido de la caja negra, que son las comunicaciones que mantuvo el maquinista del tren Irio, que iba desde Málaga a Madrid, el que descarriló primero y que invadió la otra vía. Pues las comunicaciones que mantuvo el maquinista con la estación de Atocha, donde está el centro de mando de Adif. Hay dos conversaciones separadas. Esta que vamos a escuchar es la primera. Se produce, instantes después, no sabemos exactamente cuándo, pero parece muy poco después del accidente. El maquinista habla en ese momento, no de un descarrilamiento, en ese momento habla de un enganchón. 6189, aquí Atocha, dime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los ha bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, ahora mismo. O sea, que no te pueden mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, más no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. En esta primera comunicación, el maquinista del Irio no es exactamente consciente de lo que le ha pasado al tren que él lleva, es decir, no sabe que ha habido ese descarrilamiento, habla de ese enganchón. Un tiempo después, tampoco sabemos cuánto, se produce una segunda llamada. Ahí sí que el maquinista informa de que hay un incendio en uno de los vagones. Es consciente ya y se lo explica a quien le coge el teléfono en Atocha que el tren ha descarrilado y que está invadiendo la otra vía, pero no dice nada sobre el tren Albia, lo que hace pensar que en ese momento el maquinista no es consciente de que el tren ha pasado, porque es de suponer que ha pasado, y que ha impactado contra su propio tren. Ni lo sabe él, pero es que tampoco lo sabe, o no lo menciona, si es que lo sabe, el centro de mando de Atocha, que le dice que no vienen trenes por la otra vía. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Ninguno de los dos menciona el Albia Madrid-Huelva, que había
pasado en sentido contrario por al lado de Lirio, ni mencionan el impacto. El maquinista de Lirio, entendemos, porque no es consciente de lo que ha pasado, pero tampoco desde Atocha le comunican que acaba de pasar un tren. Le han preguntado por esto, ha estado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Telecinco, y le han preguntado precisamente por el contenido de estas comunicaciones. El maquinista de Lirio ni siquiera ve el Albia, porque el Albia está casi 1 kilómetro y la zona está completamente a oscuras. Entonces, esto es lo que ha pasado, ¿no? Yo entiendo que el audio genera confusión. Esto es lo que dice Óscar Puente sobre este audio, pero es verdad que llama mucho la atención que ninguno de los dos sea consciente de que ha pasado un Albia. Sí, bueno, te pone los pelos de punta estos audios, sabiendo lo que ha pasado después, ¿no? Desde luego llama la atención y es de aplaudir la tranquilidad, la templanza, la educación, todo, por favor. Sí. O sea, muestra un buen protocolo, ¿no? De Atocha, informo, tal, no sé qué, abandono la cabina, pero también podemos ver cómo pueden estar en estado de shock o bueno, nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, para reconstruir algo que deriva en tragedia y no haber sido conscientes de que venía un tren y que ya ha pasado. El hombre dice, el que está en Atocha, ningún tren llegando. Bueno, qué tranquilidad, es que se ha hablado mucho se ha hablado mucho de la fatalidad de este accidente, de la mala suerte de que en ese mismo momento venía un tren en dirección contraria, que no dio tiempo a frenar, porque el maquinista de Lirio lo que pide es frenen todos los trenes, porque tengo 2 vagones en otra vía. Vamos a escuchar, que no era el audio bueno el que queríamos escuchar de Óscar Puente, que en Telecinco, insistimos, le han preguntado por estos audios. Sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto, que se ha hablado de 20 segundos, o sea, se meten muchos datos a la opinión pública al principio que no están totalmente contrastados. Ahora parece que el descarrilamiento es casi simultáneo, se habla de menos de 9 segundos. Tanto eso es lo que hay, ¿no? El audio, de verdad, no, o sea, no tiene, desde el punto de vista de lo que es la dinámica del accidente, un valor más que ilustrativo, claro. Sobre todo de que el maquinista no fue consciente de que había chocado con otro tren y de que había descarrilado hasta que bajó y pudo examinar las vías. Bueno, solo por aclarar una cosa, porque dice el ministro Óscar Puente, se meten datos a la opinión pública sin contrastar. Los 20 segundos es la declaración que nos hizo aquí el presidente de Renfe a primera hora de la mañana, en este abierto, a la mañana siguiente, el lunes, después del accidente, cuando nosotros le preguntamos y él dice, pasan 20 segundos desde que el tren descarrila hasta el impacto con el Albia. Es decir, señor Puente, nadie se ha inventado estos datos. Estos datos los dio, y no solo nos los dio a nosotros, porque después el presidente de Renfe habló con otros medios de comunicación y mantuvo lo de los 20 segundos. Lo digo también por aclarar, porque como se habla mucho de los bulos, esto no es ningún bulo. Esto era una fuente oficial, que era ni más ni menos que el presidente de Renfe, que habló de estos 20 segundos. Elisa. Sí, a mí lo que me preocupa un poco es que como una fuente oficial no verifique eso antes de hablar, que ese es el tema. Es otra cosa. Ese es el problema, pues de no bulo. Si lo ha dicho el presidente, pues a lo mejor si eso no estaba verificado, pues a lo mejor no tienes que decir eso. O rectificarlo cuando sabes que no es cierto. Cuando sabes que no es así. Esto, claro, porque luego dicen, claro, cuando se informa mal desde instancias oficiales, eso es muy demoledor, que yo creo que no son muy conscientes a veces de eso, ¿no? Y luego la otra cosa, a mí lo que me llama la atención es que desde Atocha no sepan que acaba de pasar un tren, porque yo entiendo de Irio, a lo mejor estoy en shock o es de noche, que me extraña porque veamos, un tren de frente se ve, pero no decir, bueno, no viene ninguno, pero ¿y qué pasa si acaba de pasar uno? O sea, eso a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Es que durante mucho tiempo, durante unos minutos no se supo que había otro. Es decir, son los propios pasajeros, en algunos casos de Lirio, que cuando bajan, o algunos de las gentes que les van a ayudar, se dan cuenta de que hay otro tren más allá, bastantes metros más allá, accidentado. Edu, sobre los audios. Bueno, yo me quedo con ellos. Me quedo con lo ha dicho Berna y estoy 100% de acuerdo. La profesionalidad, templanza y aplicación fría de un protocolo en un instante de descarrilamiento, incendio y heridos. Como mínimo eso, descarrilamiento, incendio y heridos por parte del maquinista de ese tren, que creo que hace lo que debe y lo hace en un momento en el que muchos de nosotros quizás nos viéramos ahí y aplicar ese protocolo no es sencillo, ¿no? Por tanto, creo que contrasta con todo lo demás, ¿no? Con todas las hipótesis de ruido y silencios institucionales que estamos viendo alrededor de las informaciones que en algún momento van a llegar. Alguien
a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas, o cuando tenga toda la información, se colocará, estoy seguro, delante de los micrófonos de todos los medios de comunicación, dirá buenos días o buenas tardes y explicará punto a punto qué ha sucedido aquí, dónde estaban los problemas y qué soluciones se van a poner a jugar, ¿no? Es que yo creo que aquí es lo importante, y además nosotros lo estamos manteniendo desde el lunes por la mañana, es no entrar en el terreno de las especulaciones. Sin duda. Decir, porque no sabemos. Lo que sí podemos exigir, y se lo estamos pidiendo también desde primera hora desde el lunes al gobierno, es transparencia con el resultado de las investigaciones, que nos lo cuenten, que nos cuenten qué pasó. Yo creo que todo el mundo es capaz de entender las situaciones, las circunstancias, pero sobre todo transparencia en las explicaciones. Y de hecho, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es el mensaje que están mandando todo el rato desde el gobierno, ¿no? Intentar no entrar ni en especulaciones ni en hipótesis, porque dicen, desde el gobierno, lo decía ayer el ministro Marlaska, es demasiado pronto para concluir la causa del accidente y pidió esperar antes de opinar. Sí, el gobierno ya sigue pidiendo tiempo para que se haga una investigación seria, con rigor, sin precipitación. Insisten en que seguimos en una fase muy incipiente, es pronto, dicen, para sacar conclusiones. Según el ministro del Interior, todas las hipótesis, todas están abiertas y solo descartan una. Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas. A Fernando Grande Marlaska también le preguntaron, por ejemplo, Ángel, si las recientes obras de remodelación en ese tramo accidentado en Adamuz, pudieron provocar algún fallo en las vías, pero el ministro tampoco quiso entrar en el terreno de la especulación. Aquí todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. El gobierno se remite a la investigación de la FIAF, una comisión cuestionada, lo cierto, por ejemplo, por la Agencia Europea Ferroviaria, pero el ministro Grande Marlaska defendía ayer su inocencia, su independencia. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios lleva analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros, y en ese sentido nunca ha habido ninguna duda al respecto de la profesionalidad y del carácter técnico. Bueno, sobre el terreno, Ángel, ya sabemos que el trabajo del equipo de criminalística de la Guardia Civil sobre el tren Irio ha terminado ya. Quedaban por analizar los 6 últimos vagones del Irio y, según nos confirman, esa inspección ocular ha culminado ya. A la espera, nos dicen, de que la Guardia Civil remita ahora su informe al juzgado que esté investigando ya este accidente ferroviario. Año, gracias. Un abrazo. Y ayer les contábamos, y también hablaba antes Edu de esto, de que este accidente se estaba imponiendo algo a lo que la verdad es que no estamos acostumbrados, que es sobre todo cuando pasa una tragedia de este tipo en España, y es la sintonía. De momento no hay mucho ruido, no hay mucho ruido partidista, no político, no hay mucho ruido partidista, que había cierta unidad institucional con todas las administraciones destacando la importancia y lo bien que estaba funcionando la coordinación. Bueno, hoy eso como mínimo es objeto de debate. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque anoche, al conocerse la muerte de ese maquinista en prácticas en el Rodalies en Gelida, Alberto Núñez Feijóo escribió en un tuit: esto es demasiado. Y el resto del mensaje, sí que es verdad que no es especialmente hostil, pero cuando lo publicó ya había miembros de su partido que elevaban o habían elevado bastante el tono, no sé si al sentirse presionados por Vox. Ya se le hace largo el alto al fuego a un sector del PP que piensa que va siendo hora de volver a la trinchera y dar por finiquitada la tregua, una tregua que califican de trampa, porque creen que Sánchez la está usando para escurrir el bulto y esquivar sus responsabilidades. Nos llegan a decir que si el Partido Socialista hubiera podido achacar lo ocurrido a alguna administración popular, esta paz momentánea no habría existido, y ponen de ejemplo, si le hubiera podido achacar algo a Juanma Moreno, pues lo habría hecho porque hay pronto elecciones. De momento todo apunta a que Feijóo quiere evitar dejarse arrastrar por esa corriente. Hoy, el segundo día en el que el líder del PP y toda su cúpula no tienen agenda pública, ni entrevistas, ni declaraciones. Mañana esto se va a repetir hasta que acabe el luto, una posición que alababa el propio gobierno. Esta es el Masaed. Me quiero quedar en las palabras del líder de la oposición, con ese reconocimiento expreso al trabajo tan complicado que se está haciendo en el terreno. También cómo ha reconocido la profesionalidad con la que se está trabajando, que es lo que nos demanda la sociedad.
Así era hasta la tarde de ayer, cuando la noticia que desvelaba la SER alteraba el plan de vuelo. Génova sigue pregonando que hay que mantener el perfil bajo, pero muchos de los cargos que le tienen ganas a Óscar Puente han empezado a no poder mantener quietos los dedos, han empezado a tuitear. Juan Bravo pedía explicaciones de forma mesurada, porque a fin de cuentas es el secretario encargado de infraestructuras en la cúpula popular. Tuiteaba: una decisión de este calado y en el contexto actual, la de frenar a los trenes a Barcelona, exige una aclaración de inmediato. Tuiteaba un poquito más allá Cayetana Álvarez de Toledo, tecleaba: convirtieron el Ministerio de Transportes en un cortijo de mordidas, en un instrumento de insulto y polarización, enchufaron a Koldo en Renfe, a prostitutas en Adif, despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías, anunciaron trenes a 350 kilómetros por hora y ahora esto. También se lanzaba la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, tuiteaba: es gravísimo, qué tranquilidad puede tener la sociedad española si se toma esta decisión ahora. Ahora es ese último ahora en mayúsculas. Y luego caían más tuits tras el nuevo accidente de Rodalías, lo has reseñado tú, Ángels. Uno de ellos era de Feijóo, que no se salía de tono, pero empezaba así: esto es demasiado tiempo dándole cancha al gobierno, piensa buena parte del PP, que alaba el papel de Juanma Moreno, pero pide más acción a la dirección, con temor a que Vox capitalice la labor de oposición en todo lo relacionado con el accidente de Adamuz. Junquera, gracias. Gracias. Edu, hablabas tú precisamente, ¿no?, de ese silencio, de esa tranquilidad, de esa paz. Yo no sé si a esta paz y a esta tregua le queda un telediario. Yo espero que no. Y espero que el PP, si tiene que escuchar a alguien, sea el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Que creo que en las circunstancias en las que está se podía haber dedicado a poner a parir al gobierno central, a acusar a Adif, a acusar al Ministerio de Fomento, a recordar al anterior ministro de Fomento. Podía haber tirado de las evidencias obvias de este asunto. Y ha optado por una posición mucho más institucional, por poner a disposición los recursos con los que cuenta la Junta de las familias que han sufrido una pérdida aquí, que son básicamente 41 familias, 41 pérdidas de vidas humanas. Un accidente que primero hay que ver qué ha sucedido. Es lo del chiste, ¿no? Primero preguntar antes de disparar, no disparar antes de preguntar. Yo esperaría y recomendaría a la oposición que esperara, en el sentido de que institucionalicen su posición, que es donde mucho de su electorado les espera. Colaboren entre los distintos niveles institucionales y las distintas administraciones en que esto, en fin, para las familias sea dentro del drama lo menos drama posible y lo más fácil salir de este agujero en el que han entrado y poder, en fin, demostrar que el Estado opera conjuntamente cuando algo así sucede. Y cuando todo llegue, cuando la auditoría esté hecha, cuando sepamos qué ha sucedido, analicen los pies de página de eso que ha sucedido y hagan las preguntas que quieran hacer, pidan las responsabilidades que quieran perder. Pero por favor, apaguen Twitter. Apaguen las redes sociales. No disparen Twitter. Sí, eso se lo digo a unos cuantos, que soy experto en sufrir algunos tweets. Así que sí, sé de lo que hablo. Por tanto, apaguen Twitter y institucionalícense, claro, que es donde les estamos esperando, con 41 víctimas mortales y un accidente de esta naturaleza que ha sobrecogido a toda la sociedad española. Por tanto, tiempo habrá. Desenfunden Twitter, por favor. Y es que, y además, y esto yo decía ayer, no es incompatible con pedir responsabilidades si hay que pedirlas cuando llegue la hora. Cuando llegue, claro, cuando sepamos qué ha sucedido. Que además, Edu, ese es el trabajo de la oposición. O sea, sí, una oposición mesurada, claro, una oposición como la entendíamos antes, ese es el trabajo de la Sí, pero la lo que oposición. pasa es que es oposición aquí y es gobierno allí. Es sí, oposición claro, en el gobierno central y es gobierno en 12 comunidades autónomas y en no sé cuántos ayuntamientos. O sea, que aquí nadie es oposición 100% y gobierno 100%. Esto es un Estado descentralizado, con competencias descentralizadas. Ya sé de quién depende Adif, pero también sé los recursos que un gobierno autonómico tiene, y el presidente del gobierno de esa comunidad autónoma, Andalucía, también lo sabe y lo ha puesto a disposición. Es decir, no han dado diciendo, no, mire, esto es todo competencia de Adif, el teléfono es el de Adif, a mí ni me llamen. No, el tío ahí, claro. Por tanto, esperen un momento, sepamos qué ha sucedido y después analicen. Berna. Es que hay dos factores que están marcando la diferencia. Uno, lo acabas de citar, Edu, es el propio Moreno Bonilla, un presidente mucho más empático, más moderado, más racional. Exacto, y ahí voy al segundo factor, que es que venimos no de la Dana, venimos del Ventorro. O sea, venimos de un presidente que se pasó 4 horas o más metido en un restaurante con una periodista mientras sus ciudadanos morían por decenas y los coches volaban y flotaban y los ancianos no podían subirse a un sofá y venimos de esa tragedia. Entonces, evidentemente todo el Partido Popular, y vuelvo a insistir en que el carácter nos consta de Moreno Bonilla es distinto, no es Díaz Ayuso, no es moderado, es calmado, es racional. Vamos a defender, por supuesto, todo el que
represente una ilustración que ahora mismo está atacada por todos los flancos internacionales también. Vale, lo vuelvo a insistir, pero vuelvo a insistir también en que todo el Partido Popular y todos los gobiernos regionales saben que venimos del Ventorro, donde hubo toda esa frivolidad, toda esa negligencia, todas esas mentiras que se han ido acumulando. Entonces, bueno, el PP tampoco puede dar un paso en falso en este sentido y ojalá se mantenga esa línea profesional y de moderación. Sí, yo quería añadir una cosa que me parece importante. Cuanto más institucional es la respuesta y menos, digamos, voces y tal, más fácil es que la investigación sea realmente neutral y profesional. Porque si no, la tentación de protegerte, si te empiezan a decir Óscar Puente, eres el responsable, no sé qué, es enorme y comprensible desde un punto de vista político. Entonces, a mí me parece que mantener un clima tranquilo de oposición institucional, de exigir, evidentemente, la información, que es fundamental, permite, a su vez, digamos, que en el otro lado realmente dejen investigar y que sea más tranquilo, porque me estoy acordando también, acuérdate que lo hemos dicho antes del tema del Langrois, claro, ahí se mezclaba con la idea de que entonces el Partido Popular había acelerado, digamos, la puesta en marcha de la inauguración del AVE. Entonces, inmediatamente el político se atrinchera, que es muy lógico, ¿no? Porque dice, me están exigiendo desde el día 1, esto es culpa mía, yo voy a intentar que esto sea culpa del maquinista, que sea culpa de lo que sea. Y a mí eso sí me parece que es algo fundamental, y volviendo al principio, porque si tú quieres recuperar la confianza del ciudadano, necesitas transparencia y necesitas una investigación que se perciba como neutral y profesional, porque como se perciba que hay injerencias políticas, que estás intentando que se diga que es la culpa del maquinista o la culpa de no sé qué, estás perdido desde el punto de vista de la confianza del ciudadano, y me parece eso clave. Por tanto, totalmente a favor de que se mantenga este clima, porque va a permitir, creo, que sepamos realmente lo que ha ocurrido. Lo necesario aquí yo creo que es el clima, como dice ahora Elisa, insisto, en la transparencia, en las explicaciones y que sean los técnicos y los que estén elaborando el informe y lo que están mirando qué es lo que pasó, los que hablen y los que nos cuenten, y a partir de aquí pues ya vemos. Una última cosa que quiero contarles, porque llevamos, claro, desde el lunes hablando del tema del accidente ferroviario, ya de los accidentes ferroviarios, pero no podemos perder de vista el efecto que está teniendo la irrupción de Donald Trump en la geopolítica mundial. Se está celebrando en Davos el foro económico, va para allá ahora mismo el presidente de los Estados Unidos, aunque ha tenido que dar media vuelta en el Air Force One porque había un problema eléctrico menor, pero esto le ha obligado a cambiar de avión. Va a volver al Foro Económico Mundial marcado por la creciente tensión con sus aliados europeos por la intención del estadounidense de hacerse con el control de la isla de Groenlandia. Enviado especial a Davos, Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, Jordi, ha dicho Trump que Europa va a ver hasta qué punto él está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia, mientras que líderes como el francés Macron y, sobre todo, el primer ministro canadiense Carney han endurecido en sus intervenciones el tono y han llegado a criticar el matonismo del presidente estadounidense. Sí, veremos qué dice hoy Trump aquí en Davos. Acabamos de estar con el secretario de Comercio de Estados Unidos, que nos ha confirmado que va a llegar con 3 horas de retraso, pero que va a llegar para su intervención, que está prevista para las 2:30 ante el plenario del Foro Económico Mundial. Trump regresa aquí 6 años después de su última intervención y se encontrará un auditorio no precisamente amable, porque hemos visto cómo los asistentes aplaudían, incluso puestos en pie, las intervenciones más críticas con él, como la del primer ministro de Canadá, Mark Carney. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Que decía que no se puede mantener la mentira del beneficio mutuo y de los beneficios de la integración si eso es un motivo de subordinación. Rechazaba Carney firmemente que se suban los aranceles a los países que se opongan a la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. También se ha aplaudido intervenciones como la del presidente francés Emmanuel Macron, también muy crítica con Trump y en la que apostaba por tomar medidas desde Europa contra Estados Unidos. Lo decía mientras en la sala de al lado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recomendaba a Europa precisamente lo contrario, que no tomara represalias contra Washington. I tell everyone, sit back, take a deep breath, do not retaliate, do not retaliate. Les recomiendo que respiren profundamente y que no tomen represalias, decía Bessent a modo de aviso. Su homólogo de comercio añadía que si Europa respondía, Estados Unidos también lo haría. Así que se ha hecho evidente en el foro el choque entre Estados Unidos y Europa, por no decir el resto del mundo, sí. Y eso es lo que se encontrará hoy aquí Donald Trump. Bueno, veremos a ver en qué tono llega Donald Trump y cuál es el tono de su exposición ante este muro que ha empezado a construirse en Davos. Gracias, Jordi.
Hasta luego. Empiezan a tomar, parece, los líderes europeos y sobre todo también el líder canadiense conciencia de que las amenazas de Trump contra quienes se oponga a sus planes anexionistas, bueno, van en serio, pero han optado ahora por hacerle frente después de las críticas de Emmanuel Macron a las prácticas, ha llamado de abusón, que practica el presidente de los Estados Unidos. Hoy el Elíseo, hace unos minutos, ha confirmado que Francia está a favor de la creación de una misión de la OTAN en Groenlandia. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eso es lo que ha transmitido la presidencia francesa a la televisión pública. París quiere un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir en él. Es un paso más en la tensión con el presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto en duda la supervivencia de la propia Alianza Atlántica con sus pretensiones sobre Groenlandia, y con Trump viajando a Davos, como contabais, para intervenir hoy en el Foro Económico después de haber amenazado a los aliados europeos con nuevos aranceles de hasta el 25% por su participación en maniobras militares en la isla ártica. Francia y otros países europeos, entre ellos Alemania o Reino Unido, ya enviaron personal militar a Groenlandia para una misión de reconocimiento de cara a un ejercicio danés organizado con aliados de la OTAN, pero fuera del marco de la Alianza Atlántica y, por tanto, sin la implicación de Estados Unidos. París cree que un ejercicio adecuado de la OTAN permitiría implicar a Washington y demostrar que los europeos se toman en serio la seguridad del Ártico. Lucía, gracias. Hasta luego. Vamos a ver cuál es la respuesta de Trump a todo esto, pero me sale de decir, Berna, ya era hora, ¿no? Ya era hora que se le plante un poco cara a Donald Trump. Sí, veremos a ver qué pasa cuando él esté delante. Por cierto que Bessent, el secretario de Defensa, creo que es, ojalá le pida a Trump que respire con calma y no a los europeos. Yo creo que es Trump el que necesita que respire hondo. Una dosis de respiración tranquila, ¿no? Nosotros no. Nos ha costado mucho a los europeos y a los aliados darnos cuenta de que Estados Unidos ya no es un aliado, hay que ponerlo en mayúsculas. Trump no es un aliado, es un enemigo, es un rival, es alguien que nos quiere doblegar. Bueno, pues que por fin Canadá, Macron lo digan en alto y no solo Le Pen. Edu, 30 segundos. 30 segundos. Pues mira, yo creo que Mark Carney, el presidente liberal de Canadá, el sustituto de Justin Trudeau, ha dado la línea, ¿no? El mundo de ayer, sobre la idea de que la nostalgia no es una estrategia, sino solo un estado de ánimo, no volverá. Hace falta construir carriles de futuro nuevos, y estos empiezan todos por mantener Groenlandia dentro de Dinamarca. Por tanto, creo que aquí se está jugando la primera batalla geopolítica de un tiempo nuevo, de una frontera de tiempo que estamos atravesando. Elisa, 30 segundos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Como dices, ya era hora, a ver si efectivamente cuando llegue el señor Trump se mantiene, digamos, este nivel, aunque sea de expresión, pero sobre todo lo más importante es que esto se traduzca en actuaciones concretas que demuestren que efectivamente hay esta voluntad de pararle los pies, vamos a decirlo así. Pues pausa y seguimos. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Creo que fui demasiado sincero y no lo quiero pensar. Es tan real que te cagas del miedo y no lo vas a olvidar. Es un gran golpe que me ha quebrado el cristal. Últimos minutos del Abierto es que dejaba sonar porque me gusta mucho. Sí, se nota. Pero también me gustáis vosotros, ¿eh? Se nota cuando te gusta y cuando no. Ya, pero vosotros también me gustáis. Hay miles de músicos que han fracasado profesionalmente porque tú has dicho enseguida, buenos días. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy sí que vamos a prolongar un poco el Abierto porque con Marta Sanz y Manuel Delgado en el Rincón y la Esquina vamos a hablar de ellos y de ellas, de las gentes que se supone que saben de lo que hablan, de expertos y de expertas. ¿Qué relación tienen nuestros colaboradores con un experto y una experta? Y a ustedes les vamos a pedir algo pero diferente. Cuéntenos esa historia cuando creyó que usted era un experto y descubrió que no lo era en absoluto, o que lo era pero no tanto. O cómo fue aquella ocasión en que se hizo pasar por experto o experta conscientemente y le pillaron. O cuando estaba en el otro lado, cuando descubría a un experto totalmente impostor. Historias de expertos que no lo son para ustedes ya en el 900-100-800. Bueno, pues con el pretérito pluscuamperfecto con Ana Usé nos vamos a 1990 cuando se ponen en marcha las televisiones privadas. Todos tenemos recuerdo de aquellos momentos de Canal Plus, Telecinco, Antena. Lleva gafas desde entonces. Sí, para el codificado del Canal Plus que se las ponía. Por el fútbol, sí, que el partido de los domingos. Forzaba la vista. Claro.
Bueno, yo recuerdo... Fuera de juego se veía un poco mal. Yo recuerdo, yo me reía mucho con los informativos de Luis Herrero y Esmeralda Velasco en Antena 3 Televisión, que donde no entraba un vídeo correcto nunca. Y me acuerdo un día que Luis Herrero dijo, ha puesto pincho, tortilla y cerveza a mi realizador si hoy cada titular corresponde con cada vídeo. No podríamos hacerlo aquí con los fallos del timeline, ¿eh? Ya han pasado años, ¿eh? Sí. Pero sigue siendo un poco así. Bueno, y vamos a terminar. Nos vamos a preguntar, vamos a hacer algunas preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado a partir de las 11:30 de la charla. ¿Dormimos bien? ¿Le damos la verdadera importancia que tiene al hacerlo? Si ya se la damos al deporte y a la alimentación, ¿el proceso ha deteriorado el sueño? ¿Y cómo era? ¿Y cómo ha evolucionado el sueño? Igual en la antigüedad, cuando no había despertadores, la gente era más feliz. Lo vamos a tratar con Juan Antonio Madrid, que es doctor experto en trastornos de sueño. Yo voy a intentar no convertir esta entrevista en una consulta. Bueno, pero yo creo que voy a intentarlo, convirtiéndola en eso, vas a universalizar el problema, no tengas miedo a hacerlo. Vale, porque me da un poco de miedo que empiece a preguntarle por lo mío y por lo tuyo, Sastre, que Vale, es más o menos lo de las gafas, ¿no? Hoy no me tengo que despedir en nombre de ningún tertuliano, ¿no? No, hoy está... Ostras, es que de verdad, ¿por qué enseñas nuestras vergüenzas? Edu, estás ahí, ¿no? Claro, hombre. Venga, pues ya podemos decir adiós. Berna González Harbour, Risa de la Nuez, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.